Bienvenidos a mi canal, soy Zulber Marín, un placer saludarlos. Hoy nos vamos a la Ciudad de México a conocer el Museo del Palacio de Bellas Artes. Estoy feliz de poder recibir en el día de hoy a Xavier de la Riva, quien es coordinador de investigación del Museo del Palacio de Bellas Artes. Xavier, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar contigo, de podernos escapar un ratito a Ciudad de México en medio de todo lo que está ocurriendo en este mundo en el 2021, para que hablemos un poco de la interesantísima historia, porque la verdad me ha encantado todo lo que he podido leer de la historia detrás del Museo del Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos un poco cómo nació el museo, porque sé que también tú has hablado muy recientemente de qué era el museo antes de ser un museo, pero cuéntanos un poquito de la historia. ¿Cómo nació? Sí, ¿Cómo se convirtió este espacio en el Museo del Palacio de Bellas Artes? sí, una situación un poco atípica fue porque realmente cuando empieza la construcción del Palacio de Bellas Artes, que así se llamaba el edificio en donde está alojado el museo, es un complejo más grande, donde también hay un teatro, pero el museo, bueno, este edificio realmente se empieza a construir en 1904, cuando todavía estaba Porfirio Díaz de presidente, y realmente la intención era generar una renovación del Teatro Nacional de México. Y pues la idea era eso, no era un palacio principalmente dedicado como al teatro y a otras actividades culturales de la élite porfiriana, ¿no? Como eran, de hecho, los salones donde están ahora las salas de exhibición realmente están originalmente contempladas como salones de baile. Pero eso empieza con 1904 y la arquitectura es de un arquitecto italiano que se llama Adamo Boari. Y es una arquitectura muy interesante, es como de las piezas insignias de Art Nouveau en México, la parte exterior, pero lo que pasa con el proyecto es que en 1910, como estalla la Revolución Mexicana, pues el proyecto se detiene abruptamente. Unos años posteriores, pues Adamo Boari se va de México, luego muere, y pues el proyecto queda en el limbo pues alrededor de 15 años, ¿no? Más o menos por ahí del 18, deciden ya después de la Revolución que se empiezan a aplacar las cosas, empiezan a ver si lo vuelven a retomar, pero es un edificio salado de alguna manera o prohibido. Se vuelve un poco, pues, es una problemática, pues, retomar este lugar porque, pues, de alguna manera es el símbolo de todo el exceso del porfiriato, ¿no? Entonces, después de varios intentos, pues ya para los años 20 deciden retomarlo y ahí es cuando surge la idea de generar un museo, ¿no? Porque iba a ser el primer museo dedicado exclusivamente a las artes, porque si bien en México había otros museos antes, eran más de corte arqueológico o histórico. Entonces el palacio justamente pues empieza ya en los años 20 la continuación de toda la construcción con un arquitecto que se llama Federico Mariscal, y en el interior todo es el estilo es como ya es Art Deco. Entonces el edificio tiene pues una amalgama de estilos bastante interesante, ¿no? El exterior es Art Nouveau, el interior es Art Deco. Y ya para 1934, en noviembre, es que se inaugura tanto el museo como todo el recinto. Y desde ahí pues se abre se inaugura el museo. Se inauguran realmente dos museos. Ahorita lo conocemos como el Museo del Palacio de Bellas Artes, pero originalmente se llamó Museo de Artes Plásticas, y en el mismo espacio existía otro museo de muy corta duración, que fue el Museo de Artes Populares. Y ya, pues básicamente, a lo largo de la historia, el museo ha tenido varias transformaciones, porque al principio el museo era un museo con colección. Realmente, el museo el Museo de Artes Plásticas fue como la primera gran colección de México que tenía la Academia de San Carlos y todas las instituciones, la institución pública en México. Pero con el tiempo, conforme se fue ampliando la red de museos públicos de México, las distintas colecciones fueron migrando a otros lugares, como por ejemplo el Museo de Arte Moderno. Por ejemplo, la pieza está muy famosa de las dos Fridas, que está en el Museo de Arte Moderno, era antes colección del Palacio.
Entonces, como se empezaron a abrir los demás museos, pues el museo se empezó a transformar hasta realmente donar prácticamente toda su colección, salvo los murales que están en el palacio, que son la insignia. Que ya vamos a hablar de los murales, pero antes, porque cuando uno está turisteando por ahí, por Ciudad de México, y ve esa imponente estructura que es todo el Palacio de Bellas Artes y donde está enclavado el museo, nos llama mucho la atención lo que tú explicabas del tema de la arquitectura, que no es solamente la importancia que ha tenido el museo por todo lo que se ha manejado o trabajado adentro, sino lo que ha significado para la Ciudad de México esa arquitectura que representa el museo. Sí, de hecho yo diría que es el edificio más icónico de la ciudad. Por ahí, no me acuerdo qué año creo que por ahí de 2018 sacamos un dato que en Google, de estos Google Analytics, que el lugar más fotografiado de la Ciudad de México era justamente el Palacio de Bellas Artes. Como tú dices, pues es muy imponente y digo, es muy fastuoso. Digo, yo no soy creo que es un edificio único en México, aunque sí corresponde a una época, curiosamente, ¿no? Anterior o sea, una época pues, de otro régimen, creo que como cultural, creo que sí es una gran obra arquitectónica en nuestro país, ¿no? Es una belleza y hay que llegar y tomarse la foto que le queda a uno de fondo en el museo porque tiene que quedar de recuerdo. Xavier, hablabas de los murales. Si nos ponemos a hablar de cada uno de los murales, pasaríamos semanas porque podríamos hablar de lo que representan, de la historia, de la técnica, de los colores, de todo lo que ha significado cada uno de esos murales que está presente en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La importancia de esos murales para la Ciudad de México y para el mundo, porque son una pieza que cuenta no solamente un episodio, considero yo, de la historia contemporánea, sino de la historia del arte. Sí, 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 en efecto. Contamos con 12 murales, todos de los principales exponentes del movimiento muralista. Pues entre los murales más importantes, obviamente, tenemos a Diego Rivera, tenemos a José Clemente Orozco, a David Alfaro Siqueiros, a Tamayo y también tenemos a Jorge González Camarena. De esos artistas que te estoy comentando, todos tienen murales hechos ex profeso para el Palacio de Bellas Artes. Y después, con el tiempo, se añadieron murales que fueron rescatados de otros sitios. Uno de Roberto Montenegro, que es la Alegoría del Viento, que es uno de los primeros murales que hubo en México en 1921, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y también tenemos el mural se me fue, perdón, siempre se me de Manuel Rodríguez Lozano, que pinta mientras está preso en Lecumberri. Que su restauración fue espectacular. Es impresionante ver cómo se recuperó ese mural para llevarlo al palacio. Sí, sí, sí. Y hay algo como muy como particular de la colección de los murales del palacio, porque si bien en otros museos hay murales, por ejemplo, en el museo, en el antiguo colegio de San Ildefonso, pues están de los primeros murales. La particularidad del Palacio de Bellas Artes es su periodo temporal, ¿no? O sea, abarca como de manera sintética, pues los distintos periodos del muralismo, ¿no? Desde el muralismo temprano de 1921 con el mural de Roberto Montenegro y el mural más reciente es de los 64, me parece que es de González Camarena. Entonces, de alguna manera, pues tienes toda esta síntesis del devenir histórico del muralismo. Y digo, algo que es importante en los murales en México, además de la historia del arte, creo que los murales también sintetizan este siglo tan loco y tan caótico y violento que fue el siglo XX, porque podemos ahí ver, pues, o sea, muchos murales, muchos están evidentemente basados inspirados en la Revolución Mexicana, pero también en muchos vemos, pues, toda la tensa geopolítica de aquel momento, ¿no? Con murales como los de Diego Rivera del Hombre Controlador del Universo o Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros, que pues, están hechos en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, que son bueno, el de Diego Rivera es un poco previo, pero justo el de Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros es para celebrar la victoria del grupo aliado.
Y luego también de Siqueiros tenemos uno posterior, que Cuauhtémoc contra el mito, el díptico de Cuauhtémoc. También ahí está hablando, ese mural se hace dentro del, pues, durante ya el contexto de la Guerra Fría, y es un franco, el mural es es una crítica muy sagaz al imperialismo americano, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eso es interesante. Puedes ver un poco resumido en los muros, tanto la historia del arte, porque tenemos, bueno, mexicanos, los grandes muralistas, y también, pues, los conflictos y las luchas armadas del siglo XX. Son maravillosos y son una experiencia espectacular poder ver cada uno. Sin duda uno en una primera visita no los va a poder disfrutar porque hay tanto detalle, es impresionante la calidad de cada uno de estos murales. Incluso me gusta que ustedes no los llaman guías de sala ni guías de museo, sino mediadores, porque eso, explícanos un poco ese papel del mediador con el que uno se consigue cuando llega al Museo del Palacio de Bellas Artes. Sí, ¿sabes qué? Hemos pensado mucho esto de, digo, folletos, o sea, a veces tenemos folletos, lo que pasa es que por los números del palacio, pues los públicos, pues se nos pueden ir muy rápido y creemos ya que con la era digital, pues normalmente ya como la experiencia, normalmente digo, cuando es un museo, si quieres, tienes tu celular, puedes ver la información ahí y creo que la experiencia ya de si quieres conocer más los mediadores es gente que pues o sea, que ha trabajado mucho o estudiado los murales y dialoga con el público sobre la historia, ¿no? Buscamos siempre los mediadores en el palacio, es importante para tener una relación más cercana y humana, ¿no? Menos como prescriptiva de lee esto y esto es lo que es, sino que también el público tenga un diálogo, haga las preguntas pertinentes y pues sí, eso hacemos con los murales y luego intentamos también hacer diversas actividades con niños o con adultos, a veces hacemos pláticas académicas en torno a ellos, que son pocos, ¿no? Pero sí, pero son importantes y siempre hay que no perderlos de vista, porque mucha gente, y sobre todo mucho, digo, el público mexicano evidentemente los visita mucho, pero creo que la afluencia y el interés más grande es el público extranjero, porque pues es el que cuando viene a México y quiere ver murales dice voy al Museo del Palacio, ¿no? Entonces tenemos una afluencia grande de público extranjero para los murales. Es espectacular ver las filas que se hacen, o bueno, antes de todo lo que está ocurriendo en el mundo, Sí. se hacían unas filas impresionantes. Un museo es su colección, su público y todo lo que es esa interacción con los artistas. Tú me hablabas de que el museo en una época entregó mucho de su colección permanente. En este momento, ¿cómo establecen esas exposiciones temporales, esas exposiciones permanentes, más allá de los murales? Sí, pues tenemos unos criterios como un poco, pensando que, digo, para todos nuestros amigos allá en Sudamérica que no conocen necesariamente eh, cómo funcionan los museos en México, pues todos dependen, o sea, los públicos de una red de museos que es el INBA. Y como se han ido abriendo varios sobre, por ejemplo, está el de arte moderno, el MUNAL, que son desde el virreinato hasta justo la Revolución Mexicana, también está el Tamayo Arte Moderno, son un total de 16 museos. Como ya está todo eso, lo que nosotros buscamos en el Palacio son dos vías, ¿no? Principalmente buscamos mucho traer obras de arte internacional, o sea, artistas de todo tipo, internacionales, movimientos artísticos, y sí nos concentramos en dos vertientes en México. Estamos explorando mucho, hemos explorado exposiciones sobre fotografía vinculada con la historia del centro de la Ciudad de México, el lugar donde se emplaza el palacio, y también estamos trabajando, digo, debido a la colección de murales, tenemos un interés particular en el arte de ese periodo del muralismo y del muralismo en general. De hecho, el próximo año se celebran el centenario del muralismo y estamos trabajando en diversos proyectos para festejar y conmemorar este importante conmemoración. Espectacular. Xavier, tú me hablabas de la adaptación digital, que incluso si usted ingresa en la página web, que aquí les vamos a colocar allí la dirección de la página web del Palacio, del Museo del Palacio de Bellas Artes, uno puede descargar una guía, llegar al museo y también utilizarlo. Pero, ¿cómo se han adaptado ustedes como museo luego de este 2020 tan complicado, el 2021? Con cierre de museos, con llevar Sí. las cosas a la virtualidad para que podamos disfrutar seguir disfrutando de los espacios museísticos.
Sí, mira, ha sido un reto, pero creo que la ventaja que es que ya nos pasó esto en un tiempo donde los medios y la tecnología y las redes sociales, pues ya de alguna manera como que anticipaban esto, ¿no? Igual y no habíamos, creo que también ayudó a apresurarnos a hacer más cosas digitales, donde ahora nosotros normalmente, por ejemplo, hacemos muchas charlas y los programas académicos ya los estamos haciendo en línea. Curiosamente, esto ya lo estábamos dialogando antes de que pasara la pandemia, entonces ese cambio no fue tan abrupto, porque, y además creo que es algo, más allá de la pandemia o no, creo que es algo que vale mucho la pena repensar el museo digital, porque, digo, la experiencia física de visitar el museo y de ver las obras en original creo que va a ser muy difícil cambiar, pero sí todos estos contenidos, por ejemplo, académicos, pues creo que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un tráfico muy caótico para llegar a la ciudad, para ir a ver una charla, y creo que, digo, y además tienes la limitación de la gente que vive en la ciudad. En cambio, que si haces algo en redes y haces una charla con académicos sobre una exposición o un coloquio, pues realmente puedes llegar no solo a audiencias de la ciudad, sino nacionales e internacionales, ¿no? Que creo que eso es importante también. Es fabuloso cómo han podido incluir el tema de todo lo que tiene que ver con esta transformación digital, llevar al museo digital, y todo eso forma también parte de todo el proceso de reinvención de los museos, de los centros culturales, de las Sí. instituciones para llegar a más públicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, digo, no puedo decir qué es exactamente, pero porque hay cosas que son muy guardadas, Fue un pero para secretito, este segundo, secretitos. un secreto institucional, pero para este segundo semestre, yo creo que para noviembre estaremos dando un anuncio muy interesante para que la gente tenga acceso a muchísima información de la historia del Palacio. Ya verán qué es, pero podrán entrar a ver muchísimo más material. También ese proyecto, pues no, lo empezamos justo en la pandemia, pero ahora sí que ese es un proyecto más ambicioso, entonces nos ha llevado más tiempo el armado, ¿no? Pero sí ya, pues la pandemia, digo, sí se puede decir que hay un lado bueno, que no creo que haya muchos, pero tratando de verle el lado bueno es que a muchos museos nos hizo como acelerar esos procesos y repensar pues sí, los servicios digitales, ¿no? Y sí, te digo, próximamente estaremos haciendo eso. De hecho, en noviembre, por ejemplo, también eh, tendremos un seminario internacional, un coloquio internacional sobre vanguardias, sobre el centenario de dos vanguardias históricas de arte en México. Una es el muralismo, como ya hablamos, y otra es el movimiento estridentista. Y eso, la ventaja también que eso requiere, por ejemplo, es que podemos invitar especialistas de todo el mundo sin que te genere grandes costos, ¿no? Eso te abre muchas posibilidades. Puedes hablar a alguien en Estados Unidos, en Chile, en donde estén, ya no dependes mucho de si están en la locación y puedes buscar ahora sí que a los académicos o especialistas que más te interesen sin restricción de territorio, ¿no? Y que en todas partes del mundo los museos siempre tienen sus presupuestos muy limitados, y desarrollar este tipo de actividades ahora de manera digital, sin duda pueden tener especialistas en cualquier parte del mundo, y nos olvidamos de gestionar hoteles, aviones, boletos y todo eso. Así que es fabuloso porque se invierten en más actividades y menos en todo ese tipo de cosas. Ahí, hablando de eso, el tema recursos. El Museo del Palacio de Bellas Artes sin duda es un patrimonio. ¿Cómo puede el público formar parte de esas personas que pueden apoyarlos, las diferentes iniciativas para la gestión del museo? Sí, el museo trabaja, tiene una fundación, bueno, tiene una asociación que se llama Fundación de Amigos del Palacio, y normalmente los apoyos se reciben de esa manera. Al momento no existe como una cosa como amigos personales, sino más bien se trabaja con empresas realmente, ¿no? Se trabaja con el sector privado cuando quiere dar donaciones, y pues es todo un sistema legal en México que pues pueden acceder a ciertos beneficios fiscales. Y eso es lo que buscamos normalmente, eso es lo que tenemos al momento. Y también tenemos otros movimientos de apoyo de gente
voluntariado mucho, ¿no? Mucha gente está muy interesada en, por ejemplo, muchos de los mediadores que ves, que tú platicas, mucha gente voluntariado, jóvenes que quieren, pues les interesa mucho el museo, quieren ver si se quieren dedicar pues, a estudiar o a entrar a trabajar a museos, y pues todo el voluntariado del museo, pues les sirve como para saber eso y aprender como pues todas las entrañas y pues las maneras de trabajar de un mismo museo. Xavier, tú que eres coordinador de investigación del museo, que sin duda te debes saber muchos detallitos de la historia del museo, ¿qué es lo que más te gusta del Museo del Palacio de Bellas Artes? ¿Qué es lo que dices? Esta es mi parte favorita del museo. Uy, buena pregunta. Pues creo que yo tengo, a veces va cambiando, ¿no? Porque una de mis, como tú lo dices, a veces es, mis labores es investigar, a veces te vas encontrando con cositas nuevas, pero lo que más me gusta, yo creo que es, sin duda, pensando, la verdad, el mural de José Clemente Orozco, Catarsis, siempre ha sido creo que desde que recuerdo que era niño. Hay dos cosas que me parecen impresionantes, más bien. El mural de Orozco, Catarsis, es una cosa muy impactante, muy fuerte, y es, creo que, el mural que más me llama la atención. Y hay algo de la arquitectura, que esto es un recuerdo que tengo desde niño, y es como yo tuve mi experiencia con el palacio, es las bóvedas del palacio. La arquitectura del interior es particularmente imponente y majestuosa, ¿no? Creo que la arquitectura, creo que eso es uno de los grandes atractivos, digo, además de las exposiciones, obviamente, pero eso es, las exposiciones, pues no te puedo decir que eso es lo favorito, porque hay unas que son mis favoritas, hay unas que me han gustado mucho, pero esas las cambiamos, pues tenemos una rotación bastante continua de exposiciones, ¿no? Así que no nos podemos perder los murales y disfrutar de toda la experiencia, porque no es solamente cuando uno va a un centro cultural a disfrutar de alguna exposición, de alguna charla, se lleva el olor, se lleva las paredes, se lleva la compañía, se lleva todo como un recuerdo. Xavier, muchísimas gracias por tu tiempo, por la posibilidad de conversar contigo. ¿Qué mensaje le das a todos los que en algún momento esperemos podamos volver a México y disfrutar del Museo Pues del Palacio de Bellas Artes? los esperamos gustosos, en el museo. Para los que vengan pronto o en un futuro, el horario de apertura es de martes a domingo, ahorita es que con la pandemia cambia, perdón, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y los domingos es entrada libre, así que cuando vengan a México no dejen de perderse, venir al Palacio y visitar sus murales. Bueno, Xavier, muchísimas gracias por tu tiempo, por la posibilidad de conocer un poquito más la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. A ustedes gracias por estar allí pendientes siempre de conocer nuestras buenas noticias. Recuerden ingresar a nuestra página web www.tuagendaonline.info y seguir nuestras redes sociales @tuagendaonline. Será hasta la próxima, cuídense mucho, recuerden siempre, sonrían que es gratis. Chao.